y a los otros nos angustia la no palabra del autismo. Invadimos con tratar de poner en palabras lo que el otro no puede. Pero que lo que vale la pena subrayar no es poner en palabras, porque poner en palabras es poner de mi cosecha lo que el otro no puede decir, sino más bien esa falta de palabras algo dice. ¿Y qué es lo que dice así? Y me parece que la pregunta tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué es lo que dice el autismo desde ahí? Entonces, voy a ir explicando un poco en este poquito de tiempo para poder al final dejar unos minutos para preguntas. Y esto que voy a hablar del autismo es una reflexión que me ha inspirado a escribir el libro, ¿no? Que me ha inspirado a escribir el libro y que de alguna manera es como un camino, ¿no? Que me lleva a eso. Este trabajo, el del autismo y psicoanálisis, es una reflexión sobre la infancia y el lenguaje para preguntarnos por el autismo. Ha sido la pobreza crítica a través de la historia quien ha ubicado al lenguaje en la infancia como inacabado y al niño como aquel que está en vías de dominarlo para lograr pertenecer al mundo de la cultura y así entender su marco legal e incluirse en los usos y costumbres propios del mundo adulto. Es decir, cuando nosotros pensamos en los niños, desde el punto de vista pedagógico del desarrollo, estamos enseñándoles a que todavía no tienen un lenguaje acabado. Incluso la palabra infancia, viene del latín infantia y significa el que no habla, incapacidad de hablar, como si en algún momento va a tener la capacidad, ¿no? Va a llegar a tener la capacidad. Entonces todo el tiempo esta pobreza crítica, me parece que es fuerte, nos empuja a pensar que el niño está en vías de dominar la cultura, como si todavía no estuviera en la cultura, y estaría en vías de dominarlo, y precisamente para que se pueda inscribir en un marco legal y pertenecer, como el adulto, a una legalidad cultural. Entonces, esa es una cuestión. Sin embargo, la infancia no se define en una función cronológica. Un niño es una posición. Un niño es una posición en la cultura, en la estructura, en la familia, en la sociedad. Es una posición, la de aquel que plantea la pregunta por su ser a partir del amor y al mismo tiempo a expensas de su ser para el sexo. Es decir, el niño, además de plantearse que tiene que ver con el amor, tiene una posición en la sexualidad. Freud mismo desde entonces, digamos, todo lo que revoluciona a Freud es precisamente que desde que el niño nace tiene sexualidad. Y justamente es eso que revolucionó a la época victoriana, ¿no? Imagínense en aquella época cuando Freud dice, no solamente existe el inconsciente, en esa época donde la iglesia, digamos, la religión imperaba en la educación, sino que además el niño desde que nace experimenta placer y displacer. Y eso es sexualidad. Entonces, desde ese punto de vista, los niños se encuentran a salvo de la incidencia real de la pregunta por el sexo. ¿Qué quiere decir? Lo cual no quiere decir que no se encuentran transidos de sexualidad. Dicho de otra manera, un niño no solo se pregunta por la diferencia de la sexualidad, sino que responde a dicha interrogante a través de su elaboración del saber. Pensemos esto, cuando los niños están pequeños, ¿no? Y el niño ve que la niña no tiene pipí, ¿no? Que no tiene pene, Freud nos dice, asegura que le va a crecer, que sí tiene y que le va a crecer. Pero desde ahí ya se está planteando una diferencia, es decir, ¿qué pasa con esa otra niña o con ese otro niño, ¿no? Que no se le ve, pero que el niño cree y está seguro que va a tener? Es decir, ahí ya empieza a haber una pregunta sobre la diferencia. ¿Qué pasa con el otro? ¿Por qué el otro es distinto? Podemos decir que la infancia se delimita en función de un tiempo extraño a la de la sucesión lineal. Yo les hago una pregunta, ¿no?
Todos nosotros, es evidente que ya pasamos por la infancia, todos, pero nadie puede hacer un testimonio absoluto de lo que pasó ahí, nadie. Puede tener recuerdos, imágenes, sensaciones, algunas historias fragmentadas, borrosas, pero ninguno de nosotros podemos dar testimonio de lo que ahí sucede. Es decir, la infancia es todo un enigma, es toda una pregunta para el adulto, toda una pregunta. ¿Qué pasa ahí? Por eso cuando recibimos a un niño en el consultorio, es ya una pregunta. ¿Por qué esos padres traen a un niño al consultorio? Cuando unos padres traen a su hijo al consultorio para que otro les diga qué tiene, lo que sucede ahí es que ellos están renunciando al saber. Y creo que es bueno. Es decir, ahí ya no sabemos qué hacer con el niño. Usted dígame, usted sí sabe qué debo de hacer. Entonces el saber empieza a ser como la pelotita, ¿no? A ver quién lo tiene. Y en realidad, el único que sabe es el niño. El saber lo tiene el niño, de lo que le pasa. Entonces, de hecho, si nosotros nos planteamos esta